Hola, mi nombre es Claudio Fernández Bolton y hoy día te voy a compartir un poco de información que está en Factual Chile y en sus contenidos de cursos y charlas. Hoy día hay una charla aquí que se llama De la subjetividad de un qué a la pregunta por el quién. Interesantísimo. Esto está basado mucho en los planteamientos del psiquiatra Giampiero Archero y por supuesto traducido para ustedes, no de idioma, sino que aterrizado a aspectos más simples y con mis característicos comentarios, vamos a ir revisando qué dice esta charla y para que ustedes puedan tener conocimiento. Les recuerdo que en la celda o en el espacio de la descripción de este video de YouTube van a poder ver un par de enlaces bonitos, interesantes, para que ustedes puedan también formarse dentro de Factual y así tener su certificación también. Así que revisen los enlaces que aparecen aquí abajo y pueden entonces participar en alguno de los cursos que tenemos disponibles para ustedes. Vamos a ver entonces qué tenemos en esta charla de la subjetividad un qué a la pregunta por el quién. Avancemos. Acá tenemos una frase que dice el origen de cada tradición de pensamiento. Y aquí me gustaría detenerme porque cuando nosotros agarramos un libro o vamos a algún seminario, normalmente lo que leemos son los resultados de alguna reflexión, los resultados de alguna discusión, los resultados de experiencia personal y profesional del autor de ese libro o el relator de esa presentación. Sin embargo, tenemos que preguntarnos también cómo es que surge cada tradición de pensamiento, y no solamente el resultado de ese surgir. Entonces, el punto 1 dice, surge de alguien. Esto es obvio, pero es tan obvio que a veces no lo vemos. Si hablamos, por ejemplo, de la filosofía, y acá como dice más abajo Descartes, Aristóteles, Platón, fueron personas como tú, personas como yo, claro, con más tiempo para poder reflexionar ciertas cosas y probablemente más inteligentes también. Sin embargo, tenían una experiencia de mirar una cosa y preguntarse sobre la cosa, de mirar un fenómeno y preguntarse sobre el fenómeno. Cada uno planteó lo que para él fue importante, lo que para él fue relevante a partir de ese fenómeno. Y en este caso me refiero a filósofos, a psicólogos y a distintas disciplinas. Cada uno se aproximó a un fenómeno en el cual después dio cuenta, escribiendo sobre cuál es el modo de comprender el fenómeno que tiene, pero con una característica particular. ¿Cuál fue? El que, como dice el segundo punto, le dio énfasis a un área o algún aspecto particular de ese aproximarse que tuvo esa persona. Repito, cada persona que reflexionó, que se aproximó o que miró, que observó y registró un fenómeno, entre comillas, le puso un poco de su cosecha, como todos nosotros también. Siempre ponemos un poco de nuestra cosecha. Pero esto es importante cuestionarlo, porque cada uno termina presentando su propuesta como una verdad. Cada uno va a presentar su propuesta como esta es la forma que hay que hacerlo. Sin embargo, cada uno puso de su propia cosecha. En filosofía, Platón habló y planteó un modo de comprender la vida y la verdad de un modo particular que a él le hacía sentido. Y lo que planteó fue como una verdad para todos. ¿Cierto? Vamos a ver en la siguiente diapositiva cuál fue ese énfasis, como dice este título aquí. El énfasis que puso Platón. El segundo punto dice Aristóteles.
¿Cuál fue el énfasis que le puso Aristóteles? Ya sabemos, la substancia, lo inmanente, es el énfasis que puso Aristóteles. No se preocupen que esto no es una clase de Aristóteles, pero es necesario que nos cuestionemos de dónde surge y cómo es que surgió una tradición filosófica que después termina nutriendo a la psicología y la psicología nutriendo a la psicoterapia, que es lo que a nosotros nos importa. Descartes también puso énfasis a algo central. Vamos a ver después cuál es. Kant, cada uno puso su cosecha. Y Kant también. A pesar de que Kant fue a criticar a los filósofos que estaban antes de él, como diciendo, esta sí es la verdad, pero hizo lo mismo que todos. Hablar señalando un aspecto puntual, decir, este es el modo, esta es la forma y así se conoce la verdad. Husserl. Y también al final aparece Heidegger. Y terminamos con Heidegger porque ahí va. Hasta ahora, desde mi punto de vista, lo más originario de todo. Me voy a detener ahí, para no confundirlos. Solamente es importante que rescatemos que cada profesional, cada pensador, cada persona que planteó una forma de comprender los fenómenos, lo hizo a partir de lo que a él le hacía más sentido y lo terminó plasmando como una verdad absoluta, apodíctica, para el resto de los profesionales, las personas, los pensadores que leían esa verdad, en la cual los seguidores de esos pensadores terminaban replicando lo que había dicho este pensador inicial, ¿cierto? Avancemos. Dice acá, de la subjetividad de un qué a la pregunta por el quién. Dice, ¿por qué podríamos decir que la pregunta por un quién, que ha de hacerse la pregunta por un quién y no por un qué? Fíjense hacia dónde estamos dirigiendo esta conversación. Estamos diciendo ahora que sería más conveniente, más adecuado, más ético, como ustedes quieran llamarle, preguntarnos por un quién y no por un qué. ¿Están de acuerdo? Interesante. ¿Cómo y qué implicancias tendría preguntarse por un quién y no por un qué? ¿Por qué vamos a decir que los distintos pensadores se basaron generalmente en un qué y no en un quién? Dice el punto 1.1. La intención siempre ha sido buena, entre comillas buena, porque es un término bastante subjetivo. Pero dice, la intención siempre ha sido buena en cada tradición de pensamiento. ¿Por qué? Porque claro, Platón quería acceder a la verdad, Aristóteles también poder describir por fin cómo son las cosas de verdad, con sus procedimientos aristotélicos, profundos, procedimientos aristotélicos que van a intentar, por ejemplo, a ir a descubrir un modo puro de razonar. La lógica aristotélica, por ejemplo, y los pasos que existen para llegar a ella. Él plantea una verdad, entonces, de razonar, una verdad de ir a conocer un fenómeno, que ya, como dice acá, es a través de la usía, la substancia. Y por lo tanto Aristóteles pone énfasis en esa substancia de los fenómenos. Platón en las ideas, principalmente en las buenas ideas. Dice, se ha caído de una u de otra forma en la cosificación, la teorización, o de hablar de un ente para referirse a un ser. Y fíjense, si ustedes quieren van tomando nota, ahora incorporamos una distinción entre el ente y el ser. Y dice aquí
que se ha caído en la cosificación, en la teorización, o en el grave error de hablar de un ente para referirse al ser. Y esta es la principal reclamo o crítica que hace Martin Heidegger a toda la tradición trascendental que se llama. No se confundan con los nombres, pero Heidegger entonces critica el que todos los pensadores de aquí para atrás estuvieron hablando de los entes. Sin embargo, decían que se referían al ser, cuando en realidad siempre estuvieron hablando de entes. Aristóteles, de la substancia, un ente, la cosa, la esencia de la cosa, mejor dicho. Descartes hablaba del pensamiento, que es otro ente, y no el ser en sí mismo, que es quien posibilita el alumbrar de ese ente. Kant, los a priori kantianos, son entes. La conciencia pura para Husserl. Y Heidegger va a intentar, y ahora nos vamos de lleno a esto de lo práctico y psicoterapéutico, más que lo práctico es como ir siempre apuntando a este giro enfocado a la clínica, ¿cierto? Pero este video no es práctico en realidad. El ser. Heidegger devuelve la pregunta por el ser y va a decir, por lo tanto, que la importancia es no quitar el foco, no quitar el ojo, no quitar el subrayar el ser. Y no es necesario apuntar un ente y hablar del ente como si el ente fuera el ser, como lo han hecho todas las tradiciones para atrás. Pero sí, el ser alumbra el ente en su apertura de ser. Bien, avancemos. Hasta ahí dejamos la presentación de ahora, donde hemos podido comprender a grandes rasgos, porque está recién en un tercio de esta presentación, cuáles son algunos planteamientos más filosóficos y cómo estos han inspirado algunos modelos, algunas formas de pensamiento a raíz de estos filósofos tan destacados a lo largo de la historia. Sin embargo, a pesar de ser destacados, muchos de ellos con la pregunta equivocada, por la pregunta por el qué, menos el gran Martin Heidegger, que se ha preguntado por el ser, que no es una cosa. Bien, entonces les recuerdo, si quieren seguir aprendiendo sobre este método, estas formas de comprender aterrizadas a la psicoterapia y a otras disciplinas, haz clic en uno de los enlaces que aquí abajo aparece y podrás participar en alguno de los cursos que tenemos preparados para ti. Así que adelante y nos vemos ahí dentro. Chao, que estés bien.